Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues hoy toca platicar sobre este texto de Pierre Clastres sobre el etnocidio. Espero que hayan disfrutado su lectura. Es un texto muy interesante, corto, pero denso, sobre todo en el sentido de que hay que ir desentramando toda la información que nos da Clastres, todas las definiciones que va planteando y sobre todo el análisis que articula a esto que parece un ejercicio de definición de conceptos, pero que detrás tiene un análisis de antropología política muy profundo y sin lugar a dudas es un clásico de la antropología política, este trabajo de Clastres, todo su libro sobre investigaciones de antropología política, del que vamos a platicar en un momento. Entonces, bueno, pues les comparto la presentación para, eh, para revisar con puntualidad lo que propone Pierre Clastres. El texto se llama, como ya lo decía, sobre el etnocidio. Y pues para darle un poco de contexto a la lectura, me parece importante hablar tanto del texto como del autor en términos generales. Lo primero es señalar que Pierre Clastres es un etnólogo francés, fue un etnólogo francés que murió muy joven, como pueden ver por las fechas de nacimiento y muerte. Aparentemente murió en un accidente de motocicleta, no estoy 100% segura de ese dato, pero es lo que he escuchado. Pierre Clastres se formó como etnólogo en Francia, bajo la tutoría de Claude Lévi-Strauss, es un amazonista, él trabajó y realizó sus investigaciones etnográficas en la Amazonía y es, digamos, a pesar de ser un destacado alumno levi-straussiano, pues en realidad su trabajo está más que ubicado en el estructuralismo, ubicado en la antropología política, porque a partir de una etnografía muy profunda y rigurosa, Clastres hace un análisis crítico tanto de la producción antropológica como de los estados nacionales, el Estado como aparato encargado de mantener el status quo de las clases acomodadas y sobre todo dedica mucho su atención a describir otros mundos, otras formas posibles de organización, otras formas políticas, otras formas de vida política, otras maneras de relacionarse con el medio y entonces en ese sentido Clastres es además identificado dentro de los movimientos anarquistas como un activista. Él tuvo una participación activa muy importante en mayo del 68 en el movimiento estudiantil francés y bueno, el movimiento de estudiantes y el movimiento de jóvenes en Francia, él ya habiendo, digamos, ya siendo un antropólogo consolidado. Y bueno, entonces, digamos, este es el contexto en el que Clastres puso este texto. Ustedes podrán identificar mucho de su sesgo anarquista en el análisis que hace en este trabajo. Y este trabajo, además, que está rodeado o acompañado de otros textos muy importantes en este libro de Investigaciones en Antropología Política, que es un compendio de ensayos que Clastres escribió en distintos momentos y luego se pusieron juntos y por eso este nombre, este texto, digamos, título tan genérico, Investigaciones en Antropología Política, que fue el tema de interés general que marcó la obra de Clastres. Uno de sus trabajos más importantes es La Sociedad contra el Estado, de los más leídos, un referente de los estudios de antropología política, y otro de los ensayos que está contenido también en Investigaciones en Antropología Política es La Arqueología de la Violencia, un trabajo muy importante de análisis sobre la guerra en el contexto de las sociedades amerindias y el análisis de la violencia con Estado, sin Estado, el impacto del Estado en el ejercicio de la violencia, pero sobre todo de comprensión de las guerras como intercambio. Entonces, bueno, los invito cuando puedan a leerlo, seguramente en su clase de antropología política leerán alguno de ellos. Y bueno, este es como el contexto general dentro del que se inscribe la obra de Pierre Clastres. Ahora específicamente el ensayo sobre el etnocidio, pues fue originalmente publicado
en la Enciclopedia Universal de París en 1974, que tenía la intención como de contribuir en ese sentido enciclopédico a abonar, digamos, a un conjunto de definiciones que sirven, digamos, como lenguaje referencial para, no solo para la antropología, sino para la ciencia política, para los estudios sociales en general, en donde términos tan importantes que tienen que son ahora sí que términos interconectados eh, que se desprenden originalmente de la etnología, pero que trascienden a la disciplina y se conectan con otras disciplinas, tuvieran una definición, digamos, clara, fundada y que hicieran referencia de manera específica a una idea claramente establecida eh, sobre qué es el etnocidio, el genocidio, el etnocentrismo, porque son términos que empezaban a usarse con mucha vaguedad y creo que todavía se usan en muchos casos con mucha vaguedad, de ahí que en el ejercicio que les pedí que hicieran, les hago mucho énfasis en que definan estos conceptos, porque son definiciones que tenemos que manejar siempre de manera muy clara. Y bueno, que los agreguen a su glosario de términos, ¿no? Que están haciendo a lo largo del curso. Bueno, antes de empezar, pues les comparto una de mis citas favoritas de Clastres, que es de su libro La sociedad contra el Estado, porque es una cita que a mí me causó un impacto muy importante cuando la leí por primera vez y todavía hasta ahora sigue haciendo mella en las cosas que leo, que discuto, que planteo. Tal vez más ahora que nunca en estas reflexiones que se están haciendo desde los intelectuales eh, pertenecientes a estos conglomerados de actores sociales que han sido denominados como pueblos indígenas. Pienso, por ejemplo, en Yasnaya Aguilar, en otros intelectuales que están cuestionando cómo han sido categorizados por el Estado y esta idea de que el Estado los ve como sus raíces y ellos quieren ser vistos o ellos, digamos, plantean pues como actores sociales y como actores políticos la necesidad de desembarazarse de esas categorías, ¿no? Y entonces, bueno, entre muchas otras cosas, igual estoy simplificando, pero esta cita es muy relevante en ese sentido, porque Clastres creo que tenía muy clara la distinción en términos de lo que implica el papel del Estado en una sociedad o la ausencia de Estado en una sociedad. Entonces decía Clastres, la historia de los pueblos que tienen una historia es la historia de la lucha de clases. La historia de los pueblos sin historia es, diremos con la misma verdad, la historia de la lucha contra el Estado. Los pueblos sin historia con H mayúscula, son pueblos que han resistido, que han persistido, que han sobrevivido a pesar del Estado, a costa del Estado. Y digamos, a pesar, más que a costa, a pesar del Estado, y lo han hecho luchando contra el Estado, que insiste y que permanentemente busca que estos grupos terminen simplificándose y unificándose a la totalidad que el Estado construye. Entonces, bueno, esta frase es en ese sentido muy importante. Ya tendremos tiempo de platicarla a lo largo del curso, en las sesiones que tengamos en vivo, ya tendremos tiempo también de comentarla. Pero ahora pues vamos a este texto que les propuse leer para estas sesiones. El texto gira en torno al etnocidio y Clastres empieza señalando la importancia, como decía antes, de llevar el término a su justa medida, de establecer los referentes en torno a los cuales se crea este término, que empezaba a usarse de manera muy laxa para hablar de cosas digamos, de temas muy amplios y de cosas en realidad ambiguas, y entonces Clastres ve la necesidad de decir, a ver, antes de seguir utilizando un término como etnocidio, que tiene una implicación política, social muy fuerte, vamos a definirlo y sobre todo vamos a distinguirlo de esos otros términos con los que está, digamos, entrelazado. Uno del que le parece muy importante a Clastres distinguir el etnocidio, porque a veces se utilizaba, tal vez todavía, como sinónimo, es el de genocidio.
Y entonces, para hacer esta distinción, Clastres empieza analizando el término de genocidio, sobre todo a partir eh, de su establecimiento como en el juicio de Nuremberg en 1946 como un delito. Y esto es muy importante porque lo que ocurrió es que después de la Segunda Guerra Mundial, tras el Holocausto, con el exterminio sistemático de los pueblos, de los judíos en Europa, se lleva a cabo el juicio de Nuremberg y ahí se establece que eso que ocurrió, ese exterminio de un grupo sobre otro grupo de manera sistemática, es un genocidio. Y en ese sentido, digamos, se estipuló que el delito de genocidio consiste en el exterminio sistemático de un grupo por otro. Y esto es muy importante porque una vez establecido así, se puede observar que la raíz o la fuente del genocidio, de este exterminio, pues es el racismo, ¿no? Es esta diferenciación en donde el que es distinto no solo es distinto, sino que es inferior. Se establece en la diferenciación una jerarquización y en esa jerarquización hay, digamos, quien establece la diferenciación y quien establece la jerarquización suele ponerse como superior al otro y en ese sentido asume una desigualdad, una diferencia sustantiva que es perniciosa y que en ese sentido esa diferencia perniciosa debe de anularse. ¿Y cómo se anula? Desapareciéndola. Y cómo lo desapareces, desaparecen los cuerpos, ¿no? Y entonces el exterminio sistemático de ese otro que yo considero inferior y en el que decido que desaparezca, anularlo, porque su presencia es perniciosa, eso se llama genocidio. Y es importante entender que a pesar de que fue en Nuremberg que se estableció el genocidio como delito y que se juzgó el primer caso de etnocidio, que fue el Holocausto, pues no fue el primer caso de genocidio y lo podemos ver, como nos explica Tesdan Todorov, en la conquista de América, pues antes de ese hubo muchos otros genocidios y hubo uno, digamos, incomparable, que fue el genocidio cometido durante el llamado descubrimiento de América, durante el proceso de conquista y colonización, un genocidio de una dimensión hasta ahora inalcanzable, fue la aniquilación de mundos, la aniquilación absoluta de pueblos enteros, de historias enteras, de mundos enteros. Entonces, este no fue el primero, pero fue el primero en el que se juzgó y se estipuló como delito y se estableció unos criterios para definirlo. El etnocidio está vinculado, así como el genocidio está vinculado al racismo, el etnocidio, como lo veremos un poco más adelante, está vinculado también a una diferenciación en donde el otro también se ve como, en términos de desigualdad, como inferior, pero tiene un matiz importante porque no se trata de la aniquilación o el exterminio de los cuerpos, sino el exterminio de las culturas, de las formas de vida de otros. Vamos con más detalle a ver esto. El etnocidio es un término que empieza a desarrollarse en el contexto de la etnología americana, es decir, de los antropólogos que trabajan con pueblos amerindios, pueblos de la América indígena, como Robert Jaulin o Jaulin, la verdad no sé cómo se pronuncia, y él propone que en el contexto de los pueblos indígenas de América del Sur, no solo ocurrió un genocidio o ocurría este exterminio físico de los pueblos, sino que una vez constituidos los estados nacionales de
de México, Sudamérica, en donde se encontraban pueblos amerindios. Estos pueblos eran sometidos también, no solo físicamente, pero culturalmente. Y entonces la población indígena de América del Sur, pues, digamos, es víctima de, de estos dos tipos de criminalidad, el etnocidio y el genocidio. Los dos son crímenes. Uno, digamos, está establecido dentro de los códigos a partir de este juicio de Nuremberg. El otro es una forma de crimen menos regulado, y de ahí la mayor importancia que da Pierre Clastres a definirlo con mayor puntualidad. El etnocidio, dice Clastres, es la destrucción sistemática de modos de vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo esa destrucción. Esa es la definición, digamos, básica de etnocidio. A esto se le van a sumar más cosas a lo largo de la lectura, pero esto es lo que hay que tener súper claro, ¿no? La destrucción sistemática de modos de vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo esta destrucción es el etnocidio. El genocidio asesina a los cuerpos de los pueblos. El etnocidio los mata en su espíritu. Esa distinción va a ser muy importante. Uno mata el espíritu del pueblo, el otro mata sus cuerpos. En ese sentido, es importante también, así como vemos la distinción entre estos dos conceptos, uno que alude a la muerte de la cultura y el otro que alude a la muerte física de grupos que son distintos, hay un punto de encuentro o elementos en los que son similares el etnocidio y el genocidio, y estos tienen que ver sobre todo con lo que origina estas dos prácticas, que son prácticas, como bien dice, clases criminales, y ese punto, digamos, de encuentro o punto de partida del genocidio o el etnocidio, pues es la visión que comparten del otro. Y esa visión que se comparte del otro es la visión de la diferencia perniciosa. La diferencia, el otro que es distinto a mí, es distinto a mí de manera perniciosa, es decir, de manera dañina, de manera mala, de manera poco deseable, por decirlo menos. Esto hace que, por supuesto, desde el punto de vista del genocidio, este otro que es malo, que es negativo, es malo en términos tan absolutos que es mejor que no exista, es mejor que desaparezca. Esa negación absoluta del otro como algo negativo, como algo que perjudica, es lo que lleva al exterminio del otro, la negación absoluta de su humanidad, de su posibilidad, ¿no?, de existencia, que es vista como algo dañino, ¿no?, y algo de lo que se debe de erradicar. Entonces hay el genocidio, parte de esta visión del otro, de una diferencia perniciosa, y la lleva hasta el extremo. Es la negación que lleva al exterminio del otro. El etnocidio también parte de esta diferencia perniciosa, pero hay un matiz. Piensa que el otro es relativamente malo porque puede mejorar. Es decir, es malo, pero podría volverse bueno. Hay un elemento allí que hace que el otro sea una otredad distinta, pero todavía inscrita dentro de la categoría de lo humano, y en esa medida todavía posible, digamos, maniobrar, hacer algo para traerlo hacia el lado de los buenos, es decir, mejorarlo, llevarlo por el buen camino, y entonces lo que se tiene que hacer es, se tiene que destruir aquello que lo hace malo, que es su espíritu, todo, su cultura, su forma de vida, y llevarlo a convertirse en algo deseable y bueno, ¿no? Parecido a nosotros. Estas dos son formas perversas. Una de pesimismo, el genocidio, el otro es tan malo, tan negativo que tengo que exterminarlo, y otra es una forma perversa de optimismo. El otro es malo, pero se puede volver bueno. Soy optimista y tengo fe en que lo puedo cambiar y lo puedo llevar por el buen camino. ¿Quiénes practican el etnocidio?
dice Clastres, para empezar, los misioneros. La mayoría de los misioneros, por supuesto, los misioneros católicos durante la conquista y colonización de América, pero también los misioneros de casi cualquier religión que buscan convertir al otro a mi religión, a mi sistema de creencias, para salvarlo, ¿no? Y entonces la misión es un ejercicio de salvación, y entonces el etnocidio se ejerce por el bien de ese otro. Lo voy a salvar. ¿Lo voy a salvar de quién? De sí mismo, de sus prácticas, de sus creencias religiosas, de sus formas de organización, que son perniciosas, y entonces vamos a eliminar eso, vamos a eliminar su espíritu, vamos a eliminar su cultura, vamos a eliminar sus formas de vida para que aprenda a vivir como nosotros. Y en esa medida se va a salvar y va a estar mejor, y el mundo mismo será mejor, ¿no? Pero también son etnocidas los gobiernos, los estados, ¿no? Los gobiernos específicamente, cuando plantean políticas públicas y hablan de nuestros indios, supongo que eso les suena muy familiar, y se piensa que a esos nuestros indios hay que ayudarlos, se debe de ayudarlos, porque la forma en la que viven, pues es una forma que, digamos, los tienen el atraso, viven fuera de la civilización, con prácticas que no cumplen con nuestras normas cívicas y éticas, y entonces hay que ayudarlos, y el gobierno los asume como nuestros, son nuestros indígenas como patrimonio, como folclore, como elementos que nutren, ¿no?, a los gobiernos, y entonces lo que hacen es tratar de purificar esa diferencia, limpiando aquellas cosas que desde el gobierno son negativas, para dejar las coloridas que nos pueden servir, y sobre todo incorporarlos a las formas de vida civilizadas, a las formas de vida del desarrollo, para que puedan entrar en el mundo productivo, para que puedan entrar en el mundo político de la manera que debe de ser de acuerdo con el gobierno. Entonces, desde este punto de vista, y aquí esta afirmación de Clastres es muy fuerte y es muy contundente, la ética del humanismo, la ética de todos somos humanos, y como todos somos humanos, todos cabemos dentro del mismo campo de posibilidad. Esta ética del humanismo, que digamos, de la que se desprenden las declaraciones de los derechos humanos, de las que se desprenden las ideas de los ciudadanos, la idea del ciudadano, las ideas de la igualdad, pues resulta que todas esas, digamos, ideas, toda esa ética del humanismo es la espiritualidad del etnocidio, es lo que justifica el etnocidio. Cuando yo establezco los criterios de la humanidad ideal y veo a quienes no se ajustan a esos criterios, pienso que debo de hacer todo lo que esté de mi parte para ajustarlos a esos criterios. Y entonces el etnocidio es una actitud humanista, es una actitud de incorporación del otro que tiene rasgos humanos, pero no es totalmente humano en otras prácticas, a una condición plena de humanidad, entendida desde mis propios términos. Esto implica llegar a este tipo digamos, de premisas, y hacer este tipo de proposiciones implica dos axiomas que están allí presentes en estas prácticas. El axioma de la jerarquía de las culturas. Hay culturas inferiores y culturas superiores. Las superiores se relacionan desde el poder con las inferiores, desde el punto de vista de estos axiomas, desde el punto de vista de quienes practican el etnocidio y también quienes lo llevan hasta el genocidio. Las superiores tienen distintas formas de relacionarse con las inferiores, o las anulan, o las aniquilan, o las incorporan y, digamos, las modifican a modo de estas culturas superiores. Y por otro lado está el axioma de la superioridad de la cultura occidental. Esto no es casual, lo veíamos con James Clifford en el orientalismo, lo vimos también con Tezan Todorov en la conquista de América. La idea fundante de Occidente, en donde se funda la identidad occidental,
fue justamente en este proceso de encuentro con la alteridad que fue dicotomizada en un otro que no es nosotros, y al establecer ese otro que no es nosotros, al caracterizarlo, nombrarlo, enunciarlo, fui atribuyendo a Occidente sus propias características. Pasó en la conquista de América y se refleja en los discursos creados sobre un Oriente que se crea por oposición a Occidente. Y lo vemos constantemente en las relaciones que desde los misioneros, desde los gobiernos, desde cualquier persona que sea parte del sistema occidental, construye, que está basado en la idea de un humanismo, es decir, lo humano que debe de universalizarse. Desde esta perspectiva, la cultura occidental es superior, es una cultura que ya se creó una versión de sí misma, ya se creó una historia de sí misma, como nos adelantaba Tezan Todorov, y en esa creación ella ocupa la cúspide del desarrollo, el momento más alto, ¿no?, de la evolución, y ocupa la condición de civilizada frente a todos los demás que están en el proceso de llegar. Y entonces a ella le toca ayudarles a que lleguen al proceso en el que está la cultura occidental, ¿no? Esta superioridad de la cultura occidental que hace que se vea incluso como bueno, como salvación, como decían los misioneros, como llevar el desarrollo a las comunidades, como hacen los gobiernos, el que se intervenga y se cambien y se modifiquen esas otras formas de vida. Todo esto es muy importante porque este cuestionamiento que hace Clastres se relaciona también con cuestionamientos que han hecho filósofos como Michel Foucault al humanismo, a la idea que tenemos de humanismo, que damos por sentado en términos de la ideología, de los pilares de la ideología occidental, el humanismo es positivo, ¿no? La gente se define como humanista en términos de esta ética de inclusión de todos dentro de una sola humanidad. Y lo que están haciendo estos autores no es decir el humanismo es malo, es cuestionarlo y ver las implicaciones que tiene. Y bueno, también un poco decir que es pernicioso, ¿no?, en ciertos sentidos. Pero en este punto es muy importante que entendamos que esta crítica a el discurso creado desde Occidente sobre los otros y las implicaciones de ese discurso, que no se queda solo en un discurso, tiene implicaciones políticas y tiene implicaciones incluso en la vida, ¿no?, o la muerte de las personas. Y ese discurso está basado sobre un principio de ética humanista. Digamos, un elemento muy fuerte del argumento de Clastres, como decía también del argumento de Michel Foucault y de muchos otros, pero es un argumento fundamental de entender y de cuestionarnos constantemente. Ahora, lo que dice Clastres es, bueno, vamos un poco hacia atrás para entender este etnocentrismo. Este etnocidio. ¿Cómo se llega al etnocidio? Pues hay un punto de partida. El punto de partida es el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Es la vocación de medir las diferencias con la vara de la propia cultura. Aquí, como pueden ver, estoy dando las definiciones tal cual, pues es muy importante que aprendamos a manejar los términos con mucha claridad. El etnocentrismo es la vocación de medir la diferencia con la vara de la propia cultura. Occidente sería etnocida si hacemos esta ecuación. Si yo, desde mi cultura, asumo que yo soy superior al otro y entonces mido al otro como inferior respecto a mí porque no tiene las mismas prácticas que yo, porque no tiene la misma lengua que yo, porque no tiene las mismas creencias religiosas que yo, y entonces digo, este es inferior, estoy siendo etnocéntrico. Yo soy la humanidad en su estado deseable y los demás son semi-humanos. No han alcanzado a llegar o de plano son tan lejanos al humano que mejor hay que aniquilarlos. Es decir, está esa idea detrás, pero el fundamento filosófico es un principio etnocéntrico, es decir, mi propia cultura es el punto de referencia y desde ahí mido a las otras culturas, desde ahí establezco estas relaciones con las otras culturas. En ese sentido, Occidente sería etnocida, es decir, llega a determinar que los otros son inferiores y esa inferioridad y esa diferencia es perniciosa, que
digamos, implementa prácticas etnocidas para resolverlo, ¿no? Y entonces, Occidente es etnocida porque es etnocéntrico. Se considera a sí mismo la civilización, ¿no? Es etnocéntrico Occidente. Pero, y este es un punto muy importante, no solo Occidente es etnocéntrico. Si ustedes revisan, como hace Clastres en la lectura, los etnónimos de la mayoría de los pueblos, de los grupos, de los conglomerados, van a ver que hacen alusión a los verdaderos hombres, a los verdaderos, o se traduce como hombres, pero bueno, a los verdaderos humanos, a los que crearon el mundo, a los que sostienen el mundo, a los que resguardan el mundo. Es decir, casi todos los etnóminos van a remitir, si no es que todos, a el que es hombre, el que es, ¿no? La humanidad, el verdadero. Y entonces, en ese sentido, dice Clastres, nosotros podemos ir viendo lo que ocurre con todos los grupos y todos los grupos tienen categorizaciones sobre la alteridad. Desde mi punto de vista, nosotros somos los hombres, ¿no? Los verdaderos, y los otros tienen su humanidad, digamos, pendiendo de un hilo, ¿no? Tienen su humanidad un poco en tela de juicio. Lo vemos en muchísimos grupos, en unos de manera más marcada que en otros. A mí me llamó mucho la atención, perdón por el paréntesis, cuando fui por primera vez a hacer trabajo de campo en Oaxaca, la diferencia tan grande entre los zapotecos en el Istmo de Tehuantepec, en Juchitán, que es una ciudad indígena, donde se habla zapoteco y, bueno, vinigulaza. Y ellos consideran que los guaves, que son sus vecinos, pues no son humanos o son menos humanos, ¿no? Y entonces no les autorizaban a ponerse nombres de humanos, sino tenían que ponerse nombres más cortos, más chiquitos, por ponerles un ejemplo. Pero también pasa con la mayoría de los grupos, en donde incluso en relaciones de poder disparejas, en el otro sentido, por ejemplo, los rarámuri, que, que está asociado a los pies ligeros, pero los pies que apisonan y que sostienen que mantienen firme la tierra, ¿no? Y que son los pies ligeros, frente a los chavochi, que son estos que tienen el nido de arañas por la barba, ¿no? Los nidos de arañas, el término chavochi, y que están asociados al diablo, al mal, ¿no? Frente a la asociación al o al honorúame, a la deidad. Entonces, bueno, en estas dicotomías se muestra que, pues, toda cultura realiza una división entre ella misma como representante del humano y los otros que participan mínimamente en la humanidad. Y en ese sentido, el etnocentrismo parece, perdón, la cosa más repartida en el mundo. Prácticamente todas las culturas, todos los pueblos, todos los grupos, todos los conglomerados son etnocéntricos, ¿no? Y es muy importante entender que en ese sentido la alteridad cultural jamás es considerada una diferencia positiva. Siempre va a haber una simetría. Y aquí es importante entender la diferencia entre desigualdad, discriminación y asimetría. Es decir, entender que hay una diferencia jerárquica, yo soy más humano que tú, y entender que esa diferencia es pensada como soy distinto que tú porque soy superior a ti, es un paso distinto, hasta llevarla al punto de soy distinto que tú, soy superior a ti y tú eres malo, eres negativo y deberías de desaparecer. Es otro nivel, ¿no? Pero bueno, existe una simetría entre grupos y todos los grupos establecen esas distinciones. Todos son un nosotros frente a un otro, ¿no? Todos somos un nosotros frente a otros. Pero no todas las culturas son etnocidas. Y entonces, lo que empieza a decir Clastres es, a ver, primero entendamos la diferencia entre etnocidio y genocidio. Uno, el genocidio mata, extermina sistemáticamente a pueblos, a grupos en sus cuerpos, los aniquila físicamente. El otro aniquila
culturas, espíritus, mundos, ¿no? Formas de vida. Y ese otro, el etnocidio, es una práctica tan constante que debería de preocuparnos también, además de preocuparnos el genocidio, también nos tendría que preocupar el etnocidio. Y esa práctica etnocida está vinculada a una práctica previa, que es el etnocentrismo, y que es una práctica y es una, digamos, una vocación compartida por prácticamente todos los grupos humanos. Y el etnocentrismo es, digamos, el principio que establece esta desigualdad, esta asimetría entre nosotros y los otros, donde unos detentan la calidad de lo humano frente al otro que no es tan humano. Y en la medida gradual en que esto se exacerba o se, digamos, se se vuelve difuso, perdón, difumina, quise decir. Entonces, el tipo de relación que se establezca, pues va a ser distinto. Y entonces, lo que dice Pierre Clastres es, bueno, podríamos pensar entonces que hay una relación directa entre etnocentrismo y etnocidio, pero pues resulta que prácticamente todos los pueblos son etnocéntricos, pero no todos son etnocidas. ¿Qué es lo que hace que Occidente sea etnocida? ¿Por qué solo Occidente es etnocida? Y entonces, lo primero que dice Clastres es que, bueno, podemos llegar al acuerdo de que sí, de que el grupo de blancos, así medio abstracto definido, es, digamos, el malo de la película y es etnocida, ¿no? Pero dice Clastres, pero pues si nos quedamos allí en esta denuncia, ¿no? Del Occidente etnocida, Occidente va y destruye a los otros, pues no vamos a estar, digamos, en el camino para comprender el fenómeno a cabalidad y para poder hacer algo al respecto. Lo primero es entender que Occidente no es un ente abstracto. Occidente es un producto de la historia. Es un producto social, político e histórico. Y en ese sentido, Occidente puede deconstruirse, Occidente puede analizarse, puede revisarse su genealogía en términos históricos y ver por qué se constituyó Occidente en una civilización, como dice Clastres, etnocida. Lo que va a advertir Clastres es que en este ejercicio de análisis genealógico, ¿de dónde viene esta vocación etnocida de la civilización occidental? Lo primero que hay que ubicar es que Occidente no solo es etnocida hacia el exterior, es también etnocida respecto a la civilización occidental respecto a sí misma. Es decir, la creación en Occidente de estados nacionales, de países, de grupos, implica una homogenización. Los estados nacionales o los países en Occidente no son homogéneos. Occidente mismo, la idea de Occidente misma, pues no es homogénea, está configurada por un montón de grupos y pueblos de distinto orden, con distintas historias, pero la tendencia de Occidente es ir homogenizando aquello que comprende a la civilización occidental, y en ese sentido, cada país que integra o que se considera parte de Occidente va a ir generando también un mecanismo de unificación de aquello que está dentro de sí para formar parte de la unidad mayor identificada como la civilización occidental. En ese sentido, Clastres dice, sin embargo, si queremos hacer esta deconstrucción, si queremos hacer este análisis del Occidente etnocida, entendiendo que hay una historia que lo lleva a constituirse como tal, lo primero que tendríamos que entender es una diferencia sustantiva entre los distintos pueblos en el mundo. Esa diferencia sustantiva es la de las sociedades con Estado y las sociedades sin Estado, que está dada desde los términos entre sociedades salvajes y sociedades civilizadas, sociedades desarrolladas y sociedades subdesarrolladas. Es decir, en estas distinciones, la cúspide de la evolución de la civilización occidental, pues es haberse constituido en una sociedad con Estado.
frente a todas las otras formas en donde no existen los estados o en donde se les ha negado el derecho a constituirse como estados. Y entonces están esta distinción entre sociedades con estado y sociedades sin estado. Y esta distinción es fundante. Occidente se refiere, la civilización occidental se refiere justamente al grupo de sociedades con estado que se erige como cúspide de la civilización. Frente a todas las otras sociedades sin estado, denominadas salvajes, pueblos indígenas, grupos étnicos y todas las denominaciones y las categorías que se creen para hablar de ellos, que parece que los ponen en un segundo plano, ¿no? En un segundo término, como toda esa otredad que es justamente otra porque no tiene un estado. En ese sentido, Clastres dice, entonces la fórmula no es del etnocentrismo pasamos al etnocidio, no, es el etnocentrismo vinculado a una sociedad con Estado es lo que genera prácticas etnocidas. El etnocentrismo existe en todos los pueblos, pero en todos los pueblos que no tienen un Estado, no se transforma en una práctica etnocida. En cambio, en aquellas sociedades donde el etnocentrismo se combina con la sociedad con Estado, es en donde el etnocidio tiene lugar. Aquí me voy a permitir leer esta cita de Pierre Clastres que me parece muy contundente y muy elocuente en sí misma. Por eso no le agregaría nada. Dice Clastres, se admite que el etnocidio es la supresión de las diferencias culturales juzgadas inferiores y perniciosas, la puesta en marcha de un proceso de identificación, un proyecto de reducción del otro a lo mismo. El etnocidio pretende la disolución de lo múltiple en lo uno. ¿Y qué es el Estado? Es esencialmente la puesta en juego de una fuerza centrípeta que tiende, si las circunstancias lo exigen, a aplastar las fuerzas centrífugas a la inversa. Se descubre así en el corazón mismo de la sustancia de Estado la potencia actuante de lo uno, la vocación de negación de lo múltiple, el horror a la diferencia. Esta cita, perdón que ponga el texto tan largo aquí, pues me parece de una contundencia inigualable. No podría haberlo explicado, no encontré palabras para explicarlo de una manera distinta porque en sí misma es bastante elocuente. El Estado es justamente esta fuerza centrípeta que busca erradicar las fuerzas centrífugas. El Estado, por definición, es el poder para lo uno, la disolución de lo múltiple, la erradicación de la diferencia. El Estado, aun cuando se llamen pluriétnicos, pluriculturales, plurinacionales, sí, diferencias superficiales sí, pero diferencias de poder no. Solo hay un Estado que concentra todas las formas de poder, que establece los límites de lo posible. Y en ese sentido, el Estado es, digamos, en sí mismo un aparato etnocida, porque va a erradicar todo lo que no sea él, todo lo que sea distinto, todo lo que sea diverso. Entonces, el etnocidio es el modo de existencia del Estado. Es lo que garantiza que los estados se mantengan, ¿no? Aquí, Clastres empieza a detallar con más cuidado por qué hace esta aseveración tan contundente. Vamos a hablar también de las sociedades inca, incluso podríamos hablar de la sociedad mexica, que son también sociedades con Estado. ¿Fueron estas sociedades etnocidas? Vamos a ver, ¿no? Clastres nos dice, el etnocidio no es propio solamente de un vago mundo blanco, de el etnocidio occidental. Los occidentales son los malos, ¿no? Los occidentales tienen este espíritu que los hace etnocidas, ¿no? Ya de nacimiento. Es el modo de un conjunto de sociedades con Estado.
diversas sociedades que tienen Estado van a actuar de manera etnocida. Por supuesto que los incas tenían prácticas etnocidas. Por supuesto que los mexicas tenían prácticas etnocidas. Querían mantener un control político y religioso y se imponían en ese control político y religioso, incluso económico, con los pagos de tributo. Se imponían a los otros cuando la presencia de esos otros, cuando sus formas y sus prácticas los retaba su poder, retaba la centralización de su autoridad. Y en esa medida, estos grupos buscaban imponer sus creencias, sus formas sobre esos otros pueblos. Y en ese sentido eran etnocidas. Entonces, en la medida en que actuaban como Estado, eran también etnocidas. Todas las sociedades con Estado van a tener prácticas etnocidas. Occidente se constituye, entonces se define esa noción tan ambigua, a veces no sabemos, ¿somos occidentes nosotros? ¿Son occidentes solo los europeos? ¿Son occidentes solo los primermundistas? ¿Son occidentes solo los capitalistas? Ahorita vamos a ver la relación con eso. Pero la práctica es, son occidente, el occidente etnocida, la civilización occidental, pues todas las sociedades con Estado. Y entonces es importante, como lo comentaba antes, distinguir entre estados bárbaros y estados civilizados, porque hay de estados a estados, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia más importante entre los estados bárbaros, es decir, el estado inca, por poner el ejemplo, el estado mexica, y los estados civilizados, o los estados como los conocemos ahora, como estados nacionales, o posnacionales en la actualidad, pues es que tienen diferente capacidad etnocida. Mientras que los primeros, los bárbaros, ejercen su fuerza siempre y cuando sean puestas en cuestión y solo para ratificar su autoridad política y religiosa. Una vez que ellos consiguen validar su autoridad política y religiosa, ya no forzan más, ¿no?, su poder sobre los otros. Una vez que se reconocen como autoridades sobre los demás y se imponen política y religiosamente, hasta ahí llegan, ¿no? Dice Clastres. Pero los estados civilizados, esos no tienen límites, no tienen freno. Por eso es que el etnocidio se puede conducir hasta el genocidio. El Estado occidental es totalmente etnocida, absolutamente etnocida, no tiene ningún límite. Y ese etnocidio, incluso cuando cuando se requiera, cuando el Estado lo considere, se puede llevar hasta el crimen atroz del genocidio. Se ha llevado hasta el crimen atroz del genocidio. Perdón. ¿Qué contiene la sociedad civilizada, la civilización occidental, que la hace infinitamente más etnocida que cualquier otra sociedad? El capitalismo. La combinación es etnocéntrica, los demás también. Es etnocida, algunos otros estados también. Es etnocida porque tiene estado, ¿no? Pero además, la civilización occidental es etnocéntrica, con estado, entonces etnocida, y etnocida total por el capitalismo. Modo de producción capitalista que se mueve bajo la consigna de producir o morir. Esa es la divisa de Occidente, producir o morir. Producir es la máxima del capitalismo, producir a costa de todo. Producir a costa de la tierra, producir a costa del ambiente, producir a costa de los pueblos, producir a costa de lo que sea. El capitalismo no tiene límite. El capitalismo no tiene fronteras. El capitalismo ha sido protegido por el Estado y ha sido también el que ha diluido los poderes del Estado. El Estado capitalista es un Estado fuerte en la defensa del capitalismo, débil en la defensa de los pueblos. Es un Estado totalmente al servicio del capital.
Y este servicio del capital, como dice Clastres, nos ha llevado a un punto en el que se han destruido mundos, se han destruido pueblos y se está destruyendo el medio, el ambiente. Y no va a parar hasta que ya no haya nada que cambiar. Esta es la conclusión de Clastres. El etnocidio, estamos ante un fenómeno que empieza en un principio característico de los grupos humanos, el etnocentrismo, que se combina con la aparición de un aparato pernicioso que es el Estado, que se transforma en etnocidio, en la aniquilación de lo diverso para fortalecer y unificar bajo un Estado y bajo la idea de civilización de ese Estado a, a todos, a los otros y a nosotros. Se lleva hasta el extremo eso, bajo los principios capitalistas de producción, donde cualquier cosa que no produzca estorba y hay que eliminarla. Si los pueblos quieren habitar sus montes, sus tierras y producir lo necesario para vivir, hay que quitarlos de ahí, hay que ponerles una minera y hay que ponerles una presa y hay que ponerles todo lo que sea necesario para que sigan produciendo y que no nos estorben. Si los pueblos quieren pastar sus cabras y, digamos, trabajar 2 o 3 horas, o todo el día pastando cabras y luego quedarse con el mismo número, hay que quitarlos para producir, para desmontar todo y llevar allí ganado y producir masivamente. Y así podemos seguir hablando, dando miles de ejemplos de cómo el capitalismo lo que ha hecho es erradicar todas las formas diferentes, sobre todo porque no son formas productivas y no sirven al capital. Y el Estado se encarga de garantizar que desaparezcan y que lo que aparezca sirva al capital. Y entonces estamos ahora, como lo decía Clastres, en 1974, el año en que nací, por cierto, cuando se publicó este texto, no vamos a parar hasta que ya no haya nada por cambiar. Y parece que nos hemos acercado mucho a ese momento. Bueno, pues con esto terminamos la presentación de este texto de Pierre Clastres. Espero haber sido clara. Como pueden ver, a veces me gana la emoción, a veces doy demasiadas vueltas, pero bueno, espero que los motive a, si ya leyeron el texto, releerlo, extraer las definiciones de manera puntual, si no lo han leído, a leerlo con mucho interés y sacar el mayor provecho de un maravilloso texto que estoy segura que se quedará con ustedes a lo largo de su formación. Que estén muy bien. Saludos.